Hola, ¿cómo están? Soy Josefina Guzmán Pedro Reigadas, de la terapia del campo punto cero. Hoy damos inicio a 6 módulos de introducción a la terapia del campo punto cero dentro de un proyecto que es pues mucho más amplio. Esto podríamos pensar que a lo mejor es poner en orden un poco el saber que todos tenemos intuición, todos tenemos experiencia y hoy pues estamos aquí para compartirlo. Pueden ser un poco más de módulos, pueden ser menos y poco a poco vamos a ir corregulando a partir de las necesidades que nos vayan planteando. Le doy la palabra a Pedro para platicar un poquito de lo que es la terapia del campo punto cero. Y poco a poco iremos interrumpiendo y haciendo diálogo en esta presentación. La terapia del campo punto cero en realidad es una metodología, sobre todo. Después de cerca de 25 años de trabajar en la terapéutica alternativa, pues nos hemos dado cuenta que en todas las tradiciones ancestrales y en muchas perspectivas alternativas modernas se confluye en los saberes, se confluye en las estrategias, en los pensamientos más de fondo sobre cómo contribuir a una salud en donde se eleve la conciencia y se eleve la alegría de vivir. La terapia nace de un proceso personal y luego poco a poco grupal muy prolongado. Nació de una necesidad muy inmediata ante un caso de enfermedad genética incurable en la medicina, y a partir de ello nos introdujimos en el conocimiento de una primera terapéutica de la energía. Es una técnica de origen vietnamita que se denomina energía universal. Ese fue como un primer filón y fue un proceso que después de varios meses de aplicación nos permitió, con pruebas previas de escaneo médico y con pruebas posteriores y con análisis genéticos y también físicos, mostrar cómo se había transformado un problema que no tenía cura en lo inmediato, sino que hubiera sido a través de procesos de operaciones repetidas. Esa primera experiencia fue muy importante porque nos mostró que la energía es capaz de transformar nuestra carnalidad, incluso al grado que la expresión genética se modifica en lo que conocemos como el epigenoma, es decir, nuestra información genética producto del desarrollo y de las experiencias que sufrimos. Eso es parte de la metodología, aunque no es el centro. Poco a poco, con el tiempo, fuimos entrando en esa vena de lo que son las medicinas de energía. Actualmente, por ejemplo, estamos dando con el maestro José Villarreal en San Luis Potosí, se está dando un diplomado de 6 sesiones de medicina de energía. Es todo un universo y que tiene expresiones peculiares según los grandes núcleos culturales del mundo. La mayoría de la gente en las grandes ciudades conoce ahora, por ejemplo, la técnica china del Shinen Qigong y en general toda la tradición del Qigong, que se practica individualmente, pero también tiene un proceso de transferencia de energía y que enuncia de manera muy simple lo que podría ser el principio general de todas las medicinas de energía, que es que la energía sigue la mente, ¿no? Donde se focaliza la conciencia y se focaliza la intención, se puede producir un cambio, ya sea
en la persona misma que realiza la terapia o en la persona que la recibe. Entonces nos mostró esa primera experiencia y sucesivas aplicaciones de energía con las manos, un principio general bastante extendido en el mundo, ¿no? En nuestras tradiciones, por ejemplo, ancestrales de Amerindia, también hay muchas técnicas de manejo de la energía, generalmente asociadas también a procesos rituales acompañantes, a veces con algunos artefactos que ayudan a los procesos de limpia, o el huevo que nos viene de la tradición medieval española, o también procesos tradicionales en los que se emplean abanicos de plumas. Todos esos procesos son de manejo de la energía de los organismos, ¿no? Para producir transformaciones de diversos grados, ¿no? Y junto con esa vertiente de la medicina de energía, también hay otras técnicas que incluso empiezan a tener validez en el ámbito médico, al menos en ciertos ámbitos médicos. Por ejemplo, es muy conocida la terapia japonesa del Reiki, del Okiyome, ¿no? Que es también aplicación de energía. Cada una tiene sus características. Por ejemplo, la energía a partir del Qigong es la concentración de la conciencia y un estado de proyección con las manos y la intención. En la energía universal se aplica sobre todo a los órganos enfermos y a los centros de energía, los que conocemos como chakras en el cuerpo, a donde se aplica la energía. En fin, cada perspectiva y cada cultura realiza ciertas modificaciones y atiende más o menos determinados mecanismos de la energía. La misma medicina china en realidad es también una medicina de energía, pero es a partir de los meridianos y de los puntos de acupuntura, y ya sea por moxibustión aplicando calor, o ya sea por la aplicación de agujas, o por la aplicación de los dedos o balines en las aurículas. Esa es una de las vertientes que es muy poderosa y que muchas personas aplican, pero nosotros con el tiempo fuimos adentrándonos en muchas otras terapéuticas y vimos que el universo de terapias alternativas no energéticas es también un mundo enorme, ¿no? Hay la posibilidad de hacer una enciclopedia de muchos tomos con las distintas perspectivas de medicina alternativa, desde las que son de dominio más o menos popular y antiquísimas, como todas las técnicas masoterapéuticas, hasta vertientes muy ligadas a aplicaciones de la tecnología moderna, como sería la terapia mediante luces de colores, en fin, ¿no? Es todo un universo. O, por decir, la sonoterapia, ¿no? Desde la que son simplemente frecuencias hasta lo que es la aplicación de elementos musicales, ¿no? Pero fuimos dándonos cuenta que por un lado había toda una línea de medicina de energía, y por otro lado una serie de medicinas, de terapias alternativas que constituían verdaderos universos. Pero conforme empezamos a hacer prácticas de sanación de manera más extendida y empezamos a aplicarlas a otras personas, empezamos a enseñar, empezamos a hacer trabajo de derechos humanos para la mejora de la salud en las comunidades, fuimos focalizando nuestra perspectiva. Fuimos realizando un método particular para la conexión, le decimos nosotros, que permite vincularse con una fuente de energía de un orden superior, que permite los procesos de modificación muchas veces instantánea. En cuestión de minutos se llega a transformar la corporalidad, y fuimos desarrollando una perspectiva propia de cómo hacer esos procesos de conexión con la Tierra, con el universo,
con la conciencia, con el campo de información global al que se puede acceder en muchas de las terapéuticas alternativas actuales y de tradición ancestral. Pero además de hacer un desarrollo propio de esos procesos conectivos, también nos fuimos centrando en las emociones y las creencias. O sea, nos dimos cuenta que si algún malestar de orden físico, alimenticio, incluso ocurría en la persona, aún un envenenamiento, una intoxicación, tenía detrás elementos de emoción y elementos de creencia que estaban funcionando de una manera inadecuada en la reflexión de la persona, en su manera de vivir una experiencia o la vida cotidiana, y nos fuimos focalizando en la atención de esas emociones y esas creencias disfuncionales. Pero también nos dimos cuenta que el cómo operan esas creencias y esas emociones y qué impacto positivo o negativo acarrean en cada organismo depende mucho del orden cultural, y ahí empezamos a centrarnos en una perspectiva antropológica de cómo se concibe nuestro organismo, cómo se conciben nuestras maneras de pensar, cómo se conciben nuestras emociones, cómo se hacen asociaciones con los elementos energéticos y con dimensiones espirituales, como lo que en la tradición occidental se denomina el alma, pero que en las distintas tradiciones tiene muy diferentes maneras de concebirse, de expresarse y de tratarse. Entonces, todas esas dimensiones que podríamos globalizar, así como podemos entender la energía de una manera bastante transcultural y universal, podemos entender que esas partes que tienen que ver con las emociones, las creencias, con las dimensiones espirituales, son dimensiones de información, ¿sí? Cómo trabajamos con la información y cómo hacemos conciencia de ella, y cómo nos disponemos o no nos disponemos a cambiar esos estados de información, pero muy asociados a nuestra biografía y a nuestra experiencia dentro de una cultura. Y en los andares de esos 25 años fuimos también viendo que hay, por un lado, saberes ancestrales muy sistemáticos y que normalmente habían sido desdeñados por, digamos, la ciencia estándar, pero que tenían una regularidad enorme y una eficacia sobre la transformación de los estados físicos, emocionales y mentales de las personas. Y entonces nos empezamos a adentrar en toda esa vertiente, por ejemplo, cómo se conciben los números, cómo se conciben las geometrías, cómo se conciben los estados mentales en psicologías que no son solamente la psicología científica occidental, cómo se conectan muchos de esos saberes también, y las prácticas energéticas y las prácticas culturales de salud y las terapias alternativas con conocimientos científicos de vanguardia, como por ejemplo aspectos de la física cuántica o aspectos de la epigenética, que contribuyen a entender cómo operan esos procesos de transformación. Pero sobre todo, pues lo que hicimos fue conjuntar una serie de diversas experiencias terapéuticas y técnicas de sanación para producir un modelo propio, donde nos centrábamos en una manera particular de esa conectividad, nos centrábamos en la atención de las emociones y las creencias, nos centrábamos y nos centramos, ¿no?, en elevar la condición amorosa de las personas, ¿sí? Pensamos, como muchos otros filosofías, como muchas otras alternativas de sanación, que el amor produce un estado particular de vibración, un estado particular en el cerebro cardial
y su coherencia con el cerebro craneal, que permite producir estados de transformación en uno mismo y también en las personas con las que se trabaja. Y fuimos imbrincando, ¿no?, esa metodología y esa intención también con la necesidad de elevar la conciencia. En la terapia del campo punto cero concebimos, como en la medicina germánica y en otras alternativas, a la enfermedad como una gran maestra, ¿sí? No pensamos como, digamos, un médico alópata estándar en que alguien llega con una enfermedad y cómo se la quito, sino cómo esa enfermedad me permite hacer conciencia de cuestiones que no están funcionando bien en mi vida y cómo a partir de ello me doy cuenta, hago conciencia y conscientemente también decido transformar esos patrones de vida, esos patrones de emocionalidad, esos patrones de creencia que producen un estado de enfermo, ¿no? Un estado de enferma. Y en esos andares fuimos siendo capaces de integrar una metodología integral que no resta sino suma, ¿no? O sea, dentro de ese horizonte centrado en la conciencia, en la autorreflexividad, en la condición amorosa, en la prevalencia del bienestar a partir del manejo de los estados de creencia y de los estados emocionales, cómo podíamos ir conjuntando saberes que vinieran de lo que culturalmente se conoce en forma sistemática desde la antigüedad, los saberes modernos científicos, cómo integrar las concepciones antropológicas, el manejo de la energía y el manejo de un cúmulo de terapias alternativas en un horizonte que permite, por un lado, integrar lo que cada quien en su experiencia particular ha conocido y lo constituyen y le funciona para la terapéutica en un horizonte de la terapia del campo punto cero, y también de alguna manera no solamente integrar aquello que le funciona, sino hacerlo coherente, ¿no?, de manera que se constituyese un cuerpo sólido de conocimiento y que permitiera lo que es clave en todo criterio de verdad, ¿no?, la transformación en los hechos concretos. Entonces desarrollamos una terapéutica que tuviera una eficacia considerable para las personas y una metodología que se puede hacer iterativamente, pero que en realidad es de aplicación muy corta, ¿no? En general, procesos simples o procesos enormemente complicados como un cáncer, un SIDA, ¿no?, se llegan a tener tal vez 4 sesiones, 5 o 6 sesiones, un número bastante reducido de sesiones para la transformación del estado de conciencia, de la ubicación de la persona en su sistema de vida y familiar y el reequilibrio de su estado mental, emocional y de su energía, ¿no? Entonces, esa terapéutica la sistematizamos en cursos iniciales, ¿no?, que le llamamos normalmente curso 1 y curso 2, un diplomado más amplio que en presencia llegan a ser unas 24 sesiones y todo un proceso de enseñanza y aprendizaje prolongado de un equivalente alternativo, no tradicional, pero a lo que es una licenciatura, una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces es todo un conjunto de saberes y de experiencias que ya acumularon en el colectivo de la terapia del campo punto cero, pues muchas miles y miles de terapias, centralmente en México, pero también en varios otros países, ¿no? Y la idea que tenemos es expandir la terapia
como a partir de un ideal, ¿no? Que es que pudiera existir una persona que nosotros llamamos sanante en cada familia, ¿no? En cada familia de México y en cada familia del mundo. Y esta noción de sanante también es parte de la metodología del campo punto cero. Nosotros concebimos a la persona que facilita la sanación o que se hace a sí misma la sanación como sanante, y a la persona que llega solicitando un apoyo le llamamos sanado o sanada, porque en nuestra concepción y metodología consideramos que no es un asunto comercial como se maneja en muchas terapéuticas donde se dice el cliente, ¿no? Ni es tampoco un asunto de pacientes, porque los pacientes no se hacen responsables de su proceso. Y en la metodología del campo punto cero, cada uno es responsable de su salud o de su malestar si decide mantenerlo, ¿no? Entonces, por eso es una persona sanada. Por un lado, llega ante nosotros y la construimos y le pedimos que se construya como alguien ya sanada, ya sanado o en proceso de sanación, y por otro lado, como una persona que se hace responsable de sí misma, y nosotros o nosotras no nos concebimos como sanadores, porque el sanador sería alguien que tiene todo el dominio de la escena, de los estados mentales y de las energías como para producir infaliblemente un cambio. Y nosotros consideramos que las personas sanantes somos solamente un vehículo increíblemente preparado, adiestrado y con experiencia para producir las sanaciones, pero no somos ni omnipotentes, ni somos tampoco los responsables. Cada uno es responsable de su propio proceso de sanación, ayudado, apoyado por aquel quien funge en la labor de terapeuta. Y bueno, también en este tenor, en la terapia del campo punto cero no se medica. No se recomiendan ni plantas medicinales, ni medicamentos, ni se quitan, ni se recomiendan. Nosotros partimos de un principio de salud sin medicina. Esto quiere decir que lo que corresponde a la terapia del campo punto cero, trabajamos con las emociones y las creencias, y posteriormente, la gente tiene que llevar un acompañamiento médico, psiquiátrico o del tipo que sea, según le corresponde, pero en lo que corresponde a nuestra terapéutica, nosotros solamente damos puntos de vista y hacemos algunas intervenciones, pero no implica ningún tipo de contacto, ni quitarse la ropa, ni mover los huesos, nada. Solamente es una técnica muy sencilla. Es sencilla en el sentido de que solo necesitamos un espacio en donde platicar y después se interviene. Lo más que llegamos a hacer es tocar la mano izquierda de la persona sanada, y en algunas ocasiones ni siquiera eso. Trabajamos con niños, pero siempre en presencia de los padres, y para esto recomendamos siempre a las personas que llegan a pedir nuestro apoyo leer el código de ética que nosotros vamos a presentar aquí. El código de ética lo lee tanto el sanante como el sanado, donde vienen todas las especificaciones que son las que tienen que ver con esta terapéutica, pero es muy importante que se conozca tanto el sanado como el sanante. Y bueno, también hay varias situaciones, como comentaba Pedro. Nosotros hemos tenido oportunidad, somos académicos, somos científicos del lenguaje, y hemos tenido oportunidad de trabajar con científicos de otras áreas, con neurocientíficos, neurolingüistas. Sin embargo, la parte de la comprobación la reducimos a los hechos, porque nos implicaría estar en laboratorios y haciendo informes, y entonces no tendríamos tiempo de
de hacer todos los casos que atendemos de sanación, los cursos y la difusión de esta terapéutica amorosa, sencilla, que no tiene tanto que ver con la fe, sino con la capacidad de crear, que es a lo que se refiere el campo punto cero, ¿sí? El cero es la representación de lo divino, es el todo, pero también es la nada. Por eso decimos que es la nada de donde surge todo. Y si yo tengo un conflicto con alguien, no sé, por ejemplo, voy manejando y tengo un incidente y pienso agresivamente en la persona con la que tuve el incidente, ocupé una parte de mi tiempo en esa persona y en el incidente, y si pasan 2 horas y sigo molesta por el incidente, mi cuerpo empieza a tener una reacción, y si pasan 3 días y sigo ocupada de ese incidente, mi cuerpo sigue teniendo una reacción. Y cuando nosotros guardamos una emoción de rencor, por ejemplo, el rencor hacia la madre, ¿no? Es que mi madre me abandonó, por ejemplo. Y es que una vez me dejó encargada y se fue y no vino y me abandonó. Y traigo cargando esa emoción por una semana, por un mes, por 3 años, por 20 años, por 50 años. El cuerpo se cansa y llega un momento en que esa emoción colapsa, porque ocupa demasiado tiempo en nuestras emociones y en nuestra vida. Aparte de que nos genera desdicha, también nos genera un trastorno físico. Y es por ahí por donde vamos generando perfiles. No hacemos diagnósticos porque no somos médicos, ni psiquiatras, ni nada de esto. Lo que hacemos son perfiles emocionales. Y a partir del diálogo y de la entrevista que tenemos con las personas, vamos generando hábitos de pensar, hábitos de sentir, vamos escuchando cómo se expresan. Cuando le decimos, platícame qué es lo que te enoja. No, pues es que, ¿cómo me enoja que la gente llegue tarde? Es que lo que más me enoja, la gente diga una cosa y no la cumpla. Oye, pero si hay alguna circunstancia, para ti es importante. No, es que ¿para qué se comprometen con lo que no pueden? Eso me enoja tanto. Y entonces empieza la gente en su discurso también, nos empieza a expresar de lleno sus emociones. Nos empieza a expresar de manera profunda esas tristezas. Por ejemplo, cuando llega una mujer con nosotros que está deprimida, y cuando empezamos a platicar sobre eso que la deprime, en realidad lo que tiene es una ira contenida porque no puede expresar sus emociones, por sometimiento, porque de eso depende su trabajo, o porque siente que su pareja la abandona. Entonces transforma y enmascara esa ira en depresión. Y todo esto lo podemos ir viendo poco a poco en la entrevista, en las preguntas, en las respuestas y en el estado físico de una persona. Vamos observando todo, desde el color de la piel, la hidratación, la forma de los ojos, dónde guarda las emociones, el tipo de cuerpo que tiene, si está gordita, si está delgadita, si está si está delgada y de todos modos tiene algún tipo de pancita. Todo eso lo vamos observando y poco a poco vamos entendiendo toda esa carga emocional a dónde la lleva. Y de esta manera es que una vez que hacemos la entrevista, empezamos a intervenirla de manera con su autorización, por supuesto, y nunca antes de haber hecho conciencia con la persona sobre lo que vamos a atender. En un principio hacíamos la intervención en silencio y posteriormente nos dimos cuenta que a veces en la intervención recibimos mucha información de manera intuitiva o porque hay comunicación con los campos. Y entonces ahora lo que hacemos es hacer una intervención
pero una intervención consciente y en voz alta, donde atendemos el punto específico y removemos esa emoción para que la persona, siempre y cuando esté lista, porque a veces si ese odio a la madre es lo único que la une, pues a lo mejor para nosotros es lo correcto, es remover ese odio, pero sabemos que la decisión no depende de nosotros, la decisión depende directamente de la persona sanada. Y si esa persona quiere guardar esa emoción y mantener esa relación o ese vínculo con la persona involucrada, y si lo quiere hacer a través de esa emoción que le produce daño, solo es su decisión, porque la terapia del campo punto cero es una terapéutica de conciencia. Yo decido si quiero remover esa emoción, pero también decido si quiero quedarme con esa emoción, porque si el odio que siento por esa persona es lo que me mantiene unida a esa persona y no quiero perderlo, pues no lo pierdo. Si hay un acto de conciencia posterior y entonces la persona, ¿sabes qué? Sí prefiero transformar ese odio en amor o en dulzura, en ternura, entonces empezamos a trabajar. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, como se dan cuenta en esta plática inicial, hay dos pasos preparatorios en las terapéuticas del campo punto cero. Uno es que las personas que van a hacer una práctica de la terapia del campo punto cero necesitan asumir un código de ética que incluye, por ejemplo, la no medicación, pero muchos aspectos en el sentido profundo de la ética, de cómo desde la sanación se mantiene la producción, reproducción y desarrollo de la vida de la comunidad, no solamente de la persona terapeuta o de quien asiste a la terapia, cómo se hace en diálogo con las personas que solicitan el apoyo y siempre que es posible, es decir, que no es un infante de brazos o que está en una situación de enfermedad mental grave, siempre acudiendo al diálogo y a la conciencia y siempre en los procesos de aquello que es factible para el más alto bien de cada una de las personas. Eso desde el lado de los terapeutas y las terapeutas, y desde el lado de la persona sanada, prácticamente es la firma de un consentimiento de que conoce a aquel proceso al que se va a enfrentar y que asume la propia responsabilidad, porque la sanación es un proceso donde cada quien requiere asumir la responsabilidad de querer sanar y de que conoce en qué situación se encuentra y que por propia voluntad decide seguir el camino de la sanación, ¿no? Y ya en la terapéutica misma, el primer momento está centrado en esta entrevista con todo un protocolo que ya mostraremos en su momento en otro video cuando vayamos dando los elementos de la entrevista para que se conozcan en detalle. Y al poder hacer ese reconocimiento sistemático se puede abarcar un conjunto de posibilidades, de situaciones mentales, emocionales y de vida que producen estados de enfermos, ¿no? Y una vez que eso se consigue centrado en las emociones y las creencias, pasamos a un segundo nivel que ya es variable según los casos, ¿no? Y según también los terapeutas y sus experiencias, pero que casi necesariamente sean 3 terapias más o 5 terapias más, comprenden la necesidad de una sanación sistémica, porque no somos seres aislados en el mundo y tenemos que tener resuelto en el plano emocional, en el plano mental, en el plano energético, nuestra ubicación en la familia y en los grupos sociales principales en los que nos movemos. Incluye siempre la recuperación del recuerdo profundo
porque nuestro estado físico y mental es solamente algo que tiene que ver con la superficie, es como un iceberg, ¿no? El 10% está arriba, pero el 90% es una dimensión subconsciente, y incluye siempre un profundo trabajo sobre un tema principal en cada proceso terapéutico. La metodología implica no abarcar en cada persona y terapéutica una multitud de elementos, sino un foco que se atiende, se focaliza, se dedica la sanación a ese aspecto, y finalmente se hace un balance global que incluye aspectos de balance energético para que la persona haya resuelto ese problema de origen y esté en un estado general de su carnalidad, de su mente y de su energía, que permite enfrentar la vida en alegría y de mejor manera, y si acaso pues entra posteriormente a otro proceso, pero por aquí concluye y cierra su proceso. Es decir, nosotros en la terapia al campo punto cero tenemos varios principios básicos. El primero es que no juzgamos. Nunca somos mejores que el sanado. El sanado es una persona en un proceso, y nosotros también entendemos que como sanantes no somos perfectos y que estamos en un proceso. El segundo es que este resolver al que se refiere Pedro es que la persona ya tiene conciencia del asunto que está tratando, ¿sí? Es decir, si la persona llega con un asunto de, por ejemplo, una diabetes, un desajuste ahí del páncreas, entonces el trabajo que hacemos nosotros es darle nuestros puntos de vista, de manera que, es decir, bueno, ahí tu páncreas lo que está diciendo, lo que está gritando es una tristeza profunda. No, es que yo estoy bien, yo soy muy alegre, yo soy muy feliz. Por eso tu páncreas tiene que reaccionar, porque ahí hay una desconexión, por ejemplo. Ya veremos más adelante lo que implica todo eso. Y en ese proceso vamos educando o reeducando el cómo debemos de sentir. Porque si yo estoy repitiendo cada vez que puedo que eso me enoja mucho, cómo me enoja, lo que más odio, y siempre me estoy expresando a partir de emociones muy negativas, pues mi cuerpo está escuchando y mis células están escuchando, todo mi ser está escuchando, y entonces va a vibrar en esa, seguramente sería una persona muy enferma, porque está expresándose de manera negativa. Entonces, a lo largo de este proceso terapéutico, lo que hacemos es ir haciendo conciencia, de manera que la persona ya no diga, ¿cómo odio hacer tal cosa?, sino que diga, bueno, tengo que ir a trabajar, voy a hacerlo con amor, me voy a transformar. Y de esa manera, en los pequeños actos cotidianos de la vida, se empieza a modificar la conducta, empieza a modificar su lenguaje, empieza a modificar sus hábitos de sentir, empieza a modificar sus hábitos de pensar. Y estos dos cursos que vamos a trabajar van dirigidos hacia eso. Y hay como una perspectiva de lo que es la naturaleza de los humanos, que es particular a la terapéutica y a los saberes mundiales que hemos acumulado como humanidad, pero de los cuales es importante tener conciencia porque es parte de la metodología. Una cuestión es que hay varias dimensiones de nuestra experiencia que no son solo las cotidianas que considera la medicina o la psicología o la psiquiatría ordinaria, sino que cada quien tiene un proceso de desarrollo desde que sale del vientre, pero también impacta todo su ser la experiencia previa, desde la concepción hasta antes de salir por el canal de parto,
y también eventualmente conectamos nuestra experiencia con informaciones que van más allá de nosotros mismos, y esas experiencias, aunque filosóficamente o científicamente no pueda hacerse una demostración de cómo se relacionan con nosotros, están ahí presentes y afectan nuestro estado físico, emocional y mental, y esa sería otra dimensión, la del vientre, la biográfica, la previa, y también toda la información que acarrea la genética, pero que no es solamente una información de si tenemos ojos verdes o si tenemos la piel de un color o de otro, sino es también aspectos emocionales y de creencia que se acarrean en la herencia, tanto de manera energética como a partir de las costumbres, de los hábitos, de las tradiciones familiares y culturales, ¿no? La manera de cómo se concibe esa naturaleza de lo que es ser humano nos permite por diversas formas ir profundizando y profundizando en los procesos de sanación sin quedarse solamente en la superficie o en la condición física inmediata o en los procesos conductuales más obvios, y poder penetrar en la profundidad de lo que cada uno es y de lo que cada uno, cada una hace sentido en su trayectoria por la vida, y también una concepción de la vida peculiar, porque la medicina en general lo que busca es eliminar la enfermedad y evitar la muerte, pero la sanación en general en el campo punto cero lo que busca es hacer conciencia y hacer una vida más feliz de cada quien, y aunque eventualmente se tengan procesos de enfermedad, que por supuesto la terapia en general ayuda a eliminar los procesos de estar enfermo, enferma, ¿no? Pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es saber reconocer para qué enfrentamos las situaciones, a qué se debe esa situación que experimentamos, y cómo, sea cual sea la situación que vivimos, logramos lidiar con ella, comprenderla amorosa, compasivamente, y enfrentarla con alegría, sea que la vida se prolongue 1 año o se prolongue 100, ¿no? ¿Sí? Es como una dimensión muy importante de la terapéutica, más allá del estado físico que pueda tener cada persona. Y a diferencia de otras terapéuticas, nosotros invitamos a todas las personas que conocen esta terapia a compartirla, y lo que aprendieron mucho o poco, a transformar su entorno, a transformarse a sí mismas, a sí mismos, y a transformar el entorno y a dar la ayuda a toda aquella persona que así lo requiere. Y el próximo módulo veremos emociones y creencias, para después pasar a la intervención en la terapia del campo punto cero. Gracias.